que estoy compartiendo? Sí, doctora, Buenas se tardes, ve. doctorita, sí se ve. Ya, entonces vamos a empezar. ¿Está por ahí Henry Postigo? Ya. Ya, muy bien. Entonces empezamos. Hoy nos toca avanzar metabolismo de porfirinas. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a las hemoproteínas. Estas, ay, perdón, no me deja cambiar. Un minutito, por favor. Ya. Entonces, al hablar de las porfirinas, chicos, estamos hablando de las hemoproteínas, de la hemoglobina. La hemoglobina y las hemoproteínas están formadas por porfirinas, que son estos anillos pirólicos que van a dar lugar a la formación del grupo prostético, que también se llama grupo M de la hemoglobina. Ustedes saben que los eritrocitos se destruyen después de 120 días. Ese es su tiempo de vida. Entonces, este grupo M de la hemoglobina se va a liberar y va a dar lugar a la formación de bilirrubina. Entonces, no se olviden, la bilirrubina se forma a partir del grupo M de la hemoglobina. Y la hemoglobina está formada por anillos pirólicos, que son las porfirinas. Cuando se unen 4 anillos pirólicos y al centro del hierro, van a dar lugar a esa porfirina. ¿Listo? Entonces, para que me entiendan un poco. Ahora, luego de que se han destruido los eritrocitos, se ha liberado la hemoglobina y normalmente se forma la bilirrubina, eso en condición normal, cuando la salud está bien. Pero también pueden haber trastornos metabólicos. Este grupo M no se puede metabolizar bien. ¿Y en qué caso aparece? En las porfirias. Ya son enfermedades. También la ictericia. Esta ictericia que puede ser de origen hepático, cuando hay hepatitis, también cuando hay cáncer de páncreas y obstrucción de vías biliares. La persona se va a volver ictérica, se va a teñir de amarillo, de ese color típico de la bilirrubina, un amarillo así, podemos decir chillón. Ahora, justamente repitiendo, para que se les quede bien. Entonces, las porfirinas son compuestos cíclicos formados por enlaces de 4 anillos pirrol que están unidos a través de puentes metenilo, etenilo. Fíjense, estos son los anillos. Aquí voy a empezar. Ven la crucecita. Un anillo, 2, 3, 4. Y entre este anillo y este otro, por ejemplo, están habiendo puentes, metenilo, puentes, etenilo, o sea, se está formando como una especie de cruz. Acá, por ejemplo, esta estructura química es de la protoporfirina 9, aquí todavía no hay hierro. Pero ahí están los 4 anillos pirólicos que están unidos por estos puentes metenilo, etenilo. Y continuando, estas porfirinas, esos anillos pirólicos unidos, tienen la propiedad de formar complejos con iones metálicos. Por ejemplo, vamos a tener en el M de la hemoglobina al hierro, en el M de la clorofila al magnesio, en el citocromo C al hierro y el citocromo P450, que también se encuentra en célula hepática, también va a haber hierro al centro. Entonces, y ahí la hemoglobina, ustedes saben, para ser funcional, es decir, para que pueda transportar oxígeno y CO2, tiene que estar con su valencia 2. Y les había dicho que cuando ustedes vayan a prescribir hierro a su pacientito, le tienen que indicar que tome un vaso de limonada o un vaso de jugo de naranja, para mantener ese hierro en su valencia 2, que no se nos oxide. ¿De acuerdo? Eso no se van a olvidar cuando ya estén en práctica clínica.
Ahora, como estamos hablando nosotros del M, vamos a ver ahora cómo es que se sintetiza este M. Porque tenemos que tener 4 anillos pirólicos para tener un tetrapirrol cíclico, que es la porfirina. Es 4 anillos enlazados, ya son la porfirina. Entonces, ¿dónde se sintetiza? Se sintetiza en las mitocondrias y en el citosol. Es en 8 pasos enzimáticos. Ustedes saben que siempre en un metabolismo, ya sea de síntesis, de degradación, tienen que participar las enzimas. Si no hay enzimas, no se abre ningún ciclo, ya sea catabólico o metabólico. Por favor, ese micrófono. Ahora, ¿cuál es la materia prima para que se vayan sintetizando esos anillitos? Es la succinilcoenzima A más la glicina. Y como cofactor, usted sabe, como coenzima, perdón, va a actuar el fosfato de piridoxal. Tiene que activar a las enzimas para que luego ya nosotros vayamos gradualmente formando el tetrapirrol cíclico. Entonces acá van a entender mejor, acá tengo las reacciones. Ahí tienen la succinilcoenzima A, ya en su estado activo, más la glicina, que es este compuesto. Entonces, ¿qué enzima está interviniendo acá? La ala-sintasa, porque tenemos que ir a sintetizar algo. Y como coenzima tenemos al fosfato de piridoxal, que por cierto, ¿de qué vitamina deriva? De la B6. Entonces, en este primer paso ya se sintetiza el alfa-amino beta-cetoadipato. Seguimos y siempre con intervención de la ala-sintasa y eliminación de una molécula de CO2, vamos a llegar a otro compuesto, que es el delta-aminolebulinato. Ahí está, delta-aminolebulinato. Y luego, cuando se vuelve a sintetizar otra molécula de estas, se van a unir las dos. Ahí está, 2 moléculas de delta-aminolebulinato se van a unir. Aquí tenemos a las 2, 1 y 2. Entonces, al unirse estas dos, va a haber liberación de 2 moléculas de agua y aquí interviene justamente la ala deshidratasa, por eso se está eliminando agua. Y luego ya, a partir de ahí, ya tenemos el primer pirrol precursor que se llama porfobilinógeno. ¿Qué es esto? Fíjense, ahí tienen ya un anillo, el primer anillo pirrólico. Y de estos tenemos que tener 4 para llegar a una porfirina. También se dice que hay aminoácidos que son precursores de moléculas nitrogenadas, es decir, que nos van a dar lugar a la formación de porfirinas. Ahí, por ejemplo, en una protoporfirina habíamos visto que sí hay nitrógeno. ¿Y de dónde va a venir ese nitrógeno? De los aminoácidos, que son compuestos nitrogenados. Entonces, de esa manera se van sintetizando estas porfirinas en nuestro organismo. Ahora, fíjense, tenemos varios tipos. Tenemos varios tipos de porfirinas, como las coproporfirinas y las uroporfirinas. Y son de mucho interés clínico porque cuando hagamos análisis en sangre, si hay cantidades elevadas de estos compuestos, de estas porfirinas, estaremos frente a una enfermedad que son las porfirias. Y en estas porfirias que van a ver, en estos pacientes con porfiria que vamos a ver, cantidades elevadas de porfirinas, no se van a poder metabolizar. En esta enfermedad que es la porfiria, tenemos problemas psiquiátricos. Incluso vamos a ver más después, la gente que tiene esta enfermedad, es un porcentaje bastante mínimo, pero sin embargo existe. La gente también le escapa al sol, solo sale de noche, parecen loquitos.
Entonces, estas enfermedades se clasifican en hereditarias y adquiridas, porque también se lo puede adquirir por ingestión de ciertos medicamentos y también por intoxicación por plomo, que se llama saturnismo. Vamos a ver primero los trastornos genéticos. En realidad, el metabolismo del hemo, porque ya hemos dicho que es el hemo, es un grupo prostético de la hemoglobina que se denomina porfirina. Entonces, cuando hay una disminución de la actividad enzimática, no se va a poder metabolizar este grupo hemo. Y esto, como les había dicho, puede ser genético. Es de baja prevalencia. Para el diagnóstico se toma en cuenta que la persona refiera que tiene dolor abdominal y también presentar problemas neuropsiquiátricos y fotosensibilidad. No le gusta el sol a la persona que tiene porfiria. Ahora, estas hereditarias a la vez pueden ser eritropoyéticas y hepáticas. Y en todo caso, como habíamos dicho, hay disminución de la actividad enzimática y en este caso existe una disminución de la actividad de la enzima ala deshidratasa. Es esta enzima que va a hacer que aparezca esta enfermedad, porque no se está metabolizando como debería ser normalmente. Ahora pasamos a las adquiridas, lo que les había dicho hace un momento. En este caso, de las adquiridas, hay un aumento de la actividad de la ala sintasa. ¿Qué tipo de medicamentos pueden dar lugar a la aparición de porfirias adquiridas? Los medicamentos que son los barbitúricos y la griseofulvina, que es un medicamento para los hongos. Y esto se produce por activación del citocromo P450, porque en el retículo endoplasmático liso de nuestro hígado es que se va a desintoxicar todo lo extraño que entre a nuestro organismo. Entonces ahí se produce el problema. Ahora, también puede haber intoxicación por plomo, que se llama saturnismo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una investigación, no sé si les había comentado, hemos trabajado en una zona de Misque que se llama Mina Cientos. Allá se explota plomo, aparte de otros minerales, y la gente está intoxicada con plomo. Esto porque sus calles no son asfaltadas y ellos conducen moto, o hasta los pequeñitos, y hacen polvareda. Y eso lo inhalan y esa es la vía para que se intoxiquen. Nosotros habíamos hecho muchos análisis del agua, de sus alimentos, pero no era el agua, ni los alimentos, ni la ropa que llevaba el minero a su casa, sino que era el polvo. Y lamentablemente no hemos continuado con esta investigación. Nosotros queríamos desintoxicar a los habitantes, era nuestro deseo muy anhelado, pero la investigación necesita de dinero y muchas veces, por más que queremos solucionar problemas, nos vemos muy limitados. Esa es una pena que pasó. Bueno, ahora seguimos con el plomo. El plomo, ¿cómo afecta al metabolismo del hemo? El plomo se combina con los grupos SH de las enzimas ferroquelatasa y alasintasa. Es decir, que al no quelarse, al no fijarse el hierro en estos pacientes con saturnismo, con intoxicación con plomo, va a haber anemia. ¿Ya? Entonces, ese es un problema de intoxicación. Y vamos a encontrar concentraciones elevadas de protoporfirina en glóbulos rojos, es decir, sin el hierro, como protoporfirina, hace rato les había mostrado. Ahí todavía no se ha quelado, no se ha unido, no se ha amarrado el hierro. Y también van a haber concentraciones elevadas de coproporfirina y estos pacientes con intoxicación por plomo van a tener anemia. Ahora, viendo un poquito
lo de los glóbulos rojos. Porque cómo se va a catabolizar la hemoglobina, vamos a ver, viven 120 días, eso ya sabemos, al cabo de los cuales se van a destruir, se van a lisar los eritrocitos. Entonces decimos que en un adulto se lisan o se destruyen de 1 a 2 por 10 a la 5 glóbulos rojos por hora. Entonces, al romperse, al lisarse, ese eritrocito, ¿qué va a liberar? Va a liberar aminoácidos, hierro hémico, los anillos pirólicos. Todo esto, ¿dónde? En el sistema retículo-endotelial del hígado, en el vaso y en la médula ósea. Y el M de la hemoglobina se va a catabolizar por el sistema que se llama complejo M-oxigenasa. Siempre un metabolismo va a requerir de la participación de enzimas. Entonces vamos a tener un complejo enzimático que va a intervenir para que este M pase a bilirrubina. Eso no se tiene que olvidar, que la bilirrubina se forma a partir del grupo M de la hemoglobina. Entonces acá está el sistema M-oxigenasa para la producción de bilirrubina. Ahí tenemos al hemo, fíjense, esta primera estructura con los 4 anillos pirólicos que tiene el hierro con valencia 3, ¿no? Entonces, este compuesto luego pasa a tener hierro 2, ahí estamos en el compuesto que es el hemo o M, o grupo prostético de la hemoglobina, con su valencia 2, que aquí sí es muy funcional, y les había dicho, aquí sí el hierro va a poder captar oxígeno y CO2. Entonces, luego, fíjense, hemo vuelve a pasar a su valencia 3, está con hierro 3. Luego, fíjense que esta estructura es como si se hubiera desenrollado. Y lo vemos aquí así en forma vertical. El hierro ya, este hierro 3 que sale, que es reutilizado para sintetizar nuevamente a la hemoglobina. Y el CO2 que se produce también es exhalado. Entonces, en un primer paso, después de esta reacción donde el hierro se desprende, el CO2, entonces vamos a tener este compuesto que es la bilirrubina, ¿no? Es nuestra bilirrubina. Ojo, ya no tiene hierro. La bilirrubina no tiene hierro. Y eso ya se va a reutilizar. Los aminoácidos mismos, chicos, se van a volver a reutilizar. Hay la síntesis de novo, que se llama, donde se recicla. Entonces, luego esta bilirrubina puede pasar a biliverdina. Entonces, son estos pasos que se sigue para la producción de bilirrubina. Todo esto donde les dije en célula hepática. Ahora, esta bilirrubina producida, ¿por dónde se va a eliminar? Por la bilis. Pero ojo, así producida como acá lo hemos visto ahí, nuestra bilirrubina, todavía es insoluble en agua. Y si es insoluble, no se va a poder eliminar por la bilis. Entonces, ¿qué tiene que pasar primeramente? Tiene que volverse soluble en agua. ¿Quiénes convierten a la bilirrubina en soluble en agua? Los hepatocitos. La convierten en polar, en soluble en agua. ¿Y cómo? Por conjugación con el ácido glucurónico. Entonces, es fundamental que esta bilirrubina se una al ácido glucurónico para hacerse soluble, para que así se pueda excretar por la bilis. Entonces, vamos a ver un poco ese mecanismo. Primeramente, la bilirrubina que se ha producido tiene que ser captada por las células del parénquima hepático. Ahora, esto que ya está ahí, ya está en el hígado, la bilirrubina que ya está ahí en el parénquima hepático, perdón, se tiene que conjugar con el ácido glucurónico en el retículo endoplasmático liso. Y ya después esa bilirrubina conjugada se va a secretar
por la bilis. Esa es lo que nosotros llamamos la bilirrubina conjugada, que es la bilirrubina directa. ¿Listo? Justamente ahí está, así digamos esquemáticamente. Las células del parénquima hepático van a captar a la bilirrubina, luego esa bilirrubina ya se va a unir al ácido glucurónico, interviene esta enzima que es la UDP-glucuronil transferasa, luego ahí ya tenemos al diglucurónido de bilirrubina, que es este compuesto, y es en esta forma que se va a excretar por la bilis. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo puede haber hiperbilirrubinemia? Cuando hay algunos trastornos de salud, evidentemente, y los vamos a indicar luego. Normalmente, nosotros debemos tener bilirrubina en sangre mayor a 1 miligramo por decilitro, es decir, por 100 mililitros. Pero si tenemos ya en cantidades elevadas, esto va a difundir a los tejidos, nos va a producir ictericia, es decir, nos vamos a teñir de amarillo. Entonces, hacer el análisis clínico de bilirrubina en sangre es de gran valor. Por ejemplo, podría estar indicándonos trastornos de salud como la obstrucción del árbol biliar, porque cuando una persona, por ejemplo, tiene cálculos en las vías biliares, esa bilis no va a desembocar en el intestino delgado, sino que se va a difundir a los tejidos, va a pasar a la sangre y la sangre filtra por los riñones. La orina se va a hacer de un color naranja, casi como una Fanta, incluso más oscuro, y las heces se van a hacer blancas porque no hay bilis que está desembocando al intestino. Entonces, y aparte de esto, hay otros trastornos de salud. Este que les acabo de decir es con bilirrubina conjugada, pero también hay problemas donde la bilirrubina no se conjuga, no se une al ácido glucurónico, y estos son los problemas de hiperbilirrubinemia no conjugada. Esto puede presentarse en anemias hemolíticas, en la ictericia fisiológica neonatal. Por ejemplo, cuando un niñito nace, todavía tiene circulando los glóbulos rojos que le pasó su mamá por la placenta, pero después se destruye. Se destruyen estos eritrocitos porque el niño ya adquiere el grupo sanguíneo desde su papá, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto glóbulo rojo que se ha destruido, que está eliminando bastante hemoglobina. Y como el hígado del niñito, del neonato, el recién nacido, todavía no está maduro, no puede conjugar con el ácido glucurónico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No va a poder eliminar por la bilis, mediante la bilis al duodeno. Entonces, ¿dónde se va a ir? Se va a ir a los tejidos, va a difundir a los tejidos, pasa a su sangre, luego el niñito se tiñe de amarillo como un limón. Esa es la ictericia fisiológica neonatal, no lo olviden. Y creo que ya les había indicado esto, no sé, pero si no les he dicho, existen cunas con rayos ultravioleta, con lamparitas de rayos ultravioleta. Hace, por decir, más de 20 años no habían las cunitas con lamparitas. Entonces, una forma de salvar esta urgencia es exponerlo al niñito al sol, pero ojo, en horarios donde el sol no esté tan fuerte, porque si no le van a hacer chicharrón al niño, van a hacer quemar. Y también pueden calentar el agua al sol, y eso igual le va a ayudar al niño. Entonces no se ha demostrado todavía científicamente cómo es que ayuda a eliminar la bilirrubina, pero sí lo hace, mejora. Y bueno, aparte de esto, de la ictericia neonatal,
por bilirrubina no conjugada, también existen otros síndromes, como el síndrome de Krieger-Najjar tipo 1 y 2, donde los pacientes con este síndrome no van a poder conjugar a la bilirrubina. También eso aparece en la enfermedad de Gilbert y también en hiperbilirrubinemia tóxica. Justamente acá creo que está lo del árbol biliar. Sí, esto ya es hiperbilirrubinemia conjugada. La bilis se ha conjugado bien con el ácido glucurónico, es soluble, pero por obstrucción del árbol biliar, esa bilis no va a desembocar en el intestino delgado. Entonces, ya les había dicho, esto se difunde a los tejidos, pasa a la sangre y luego esa sangre, ¿dónde se filtra? El riñón. La orina aparece bien teñida y las heces blancas. Eso es signo de obstrucción por cálculos biliares. Y es algo importante a saber, porque muchas veces la gente puede pensar, ay, deben ser mis riñones, que mi tejido, mi orina se me ha teñido. No son los riñones. Si las heces más están blancas, entonces ya hay un diagnóstico diferencial. Ya ahí hay obstrucción del árbol biliar. También hay hiperbilirrubinemia conjugada en el síndrome de David-Johnson, que puede aparecer en la infancia o en la edad adulta. Y el síndrome de Rotor, que sin embargo es bastante raro, pero sí existe. Entonces, esto que les he explicado hace un momento ocurre así, ¿no? Ahí tenemos la bilirrubina indirecta, la que no está conjugada todavía, que va a ser captada por las células del parénquima hepático acá. Luego se va a conjugar con el ácido glucurónido y esto normalmente va a desembocar luego esta bilis, bueno, acá viene el colédoco, con la vesícula por acá, pero de ahí del colédoco va a ir directamente al intestino. Y luego, normalmente del intestino delgado, pasa al intestino grueso, todo ello, y las heces obviamente son coloreadas por esa bilis. Pero cuando hay un bloqueo acá, hay una obstrucción, esa bilis no sigue este caminito, sino que donde tiene que irse a la sangre circulante, luego se va al riñón, se filtra en el riñón y vamos a encontrar mucha bilirrubina en la orina, que puede ser un color caoba o un color naranja como la Fanta. Entonces, de eso no se olvide. Esta lección, chicos, es relativamente corta, pero muy importante también. Hay que conocer todo esto, porque incluso en nuestra familia puede ocurrir, pueden aparecer estos signos y nosotros con todo esto ya sabremos de qué se trata. Entonces, chicos, aquí quedamos. Este sería el primer tema para el tercer parcial. Y no se olviden que tienen que empezar a estudiar, no se confíen, creo que la gente está confiando mucho con la materia, tienen que ponerle mucha voluntad. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Tienen preguntas, chicos? Ya, entonces vayan estudiando siempre, ustedes van a tener el video, pueden repetir las veces que quieran, no se confíen, ¿listo? Bueno, entonces, chicos kids, yo me voy despidiendo de ustedes y mañana me veo con los grupos para el examen, ¿listo? Está bien, Muchas doctorita. gracias. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Hasta Gracias. luego, Hasta luego, chicos. Hasta doctora. luego. Que Hasta tenga buena tarde. luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Que tengan buena tarde también, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Ustedes también. Hasta luego, doctora. chicos. Hasta luego. Hasta luego, Wilson. Hasta luego. Hasta luego. Jacob.
tienes que dejar la sala, voy a cerrar.